Buenas noches a todos mis queridos hermanos y hermanas que han tenido a bien al acompañarme en esta reunión. Esta es la quinta reunión en donde estaremos hablando acerca del infierno y es la última. Si acaso tengo algún otro dato que compartir, yo les convocaré a una reunión posterior, pero de hecho esta es la última reunión. Y la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿qué fue lo que enseñó el Señor Jesucristo acerca del infierno? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca del infierno? Y debo decirte que el Señor Jesucristo fue la persona en la Biblia que más enseñó acerca del diablo y acerca del infierno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el hecho de que el Señor Jesucristo fue la persona que más enseñó acerca de estos dos temas, del diablo y del infierno? Pues significa que el Padre Celestial le dio una encomienda específica a su Hijo Jesucristo. Una encomienda en cuanto a qué es lo que Él tenía que decir, Él tenía que enseñar y Él tenía que hacer. Y el Señor Jesucristo se sujetó a esas instrucciones que el Padre le dio. Quiero leerte en Juan capítulo 5, versículo 19. Anota la cita para que no te entretengas buscándola y distrayéndote de lo que te quiero compartir. El texto dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el versículo 30 dice algo similar: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en el capítulo 14, versículo 10, el capítulo 14 del mismo Evangelio, capítulo 14, versículo 10 del Evangelio según Juan, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, eso nos está indicando que el Padre tuvo un especial interés en que su Hijo Jesucristo comunicara a sus discípulos, y ellos, al escribir sus enseñanzas a nosotros, a los lectores de todas las edades, de todos los siglos, para que tuviésemos constancia de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que proceden del Padre. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis también se percibe el mismo enfoque, el mismo énfasis. Mira, te voy a leer lo que dice en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate bien lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿De dónde procede toda la información que encontramos en el libro de Apocalipsis? ¿O de quién procede toda esa información? Del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo es simplemente el vocero. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que el hecho de que el Señor Jesucristo sea la persona que más hable en la Biblia acerca del diablo y del infierno es porque el Padre quiere que tú y yo lo sepamos, y tú y yo tengamos
pleno entendimiento de esas palabras, de su significado, de sus enseñanzas, y las podamos aplicar con toda prudencia, sabiduría y entendimiento a nuestras propias vidas. El Señor Jesucristo más adelante le revela a Juan que Satanás será atado por 1000 años y será arrojado al abismo por un grande ángel que lo atará con una gran cadena. Y después de 1000 años será suelto, y posteriormente de un breve tiempo será arrojado eternamente al lago de fuego. Y ahí termina la historia de Satanás. ¿De dónde sacamos toda esta enseñanza? De la enseñanza que el Padre le dio a Jesucristo en los evangelios y a Jesucristo en el Apocalipsis, según los registros que tenemos. Así que eso es lo que quería yo compartirte inicialmente, que Jesucristo es la persona en la Biblia que más habla acerca del diablo y del infierno. Segundo lugar, quiero comentarte que el Señor Jesucristo habló más acerca del infierno y del diablo que del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso o hizo eso nuestro Señor Jesucristo? Porque hay que advertir a las personas de la existencia de ese terrible lugar. Es un terrible lugar, es real, es una revelación divina que Dios en su misericordia pone al alcance tuyo y mío a través de leer las Escrituras y entender estos pasajes que hemos estado considerando. Y en Lucas capítulo 16, que es un tema al que ya hicimos alusión, es un pasaje, es una historia a la que ya hicimos alusión, pero tiene enseñanzas importantes. Si tú te das a la tarea de revisar con detenimiento las cosas que el Señor Jesucristo va diciendo, ya te dije que es una historia, no es una parábola. Aunque fuera parábola, tendría la misma enseñanza. Nada más que es más significativo para ti, para mí, el entender que es una historia y no un cuento con una enseñanza. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo hable más acerca del infierno que del cielo es porque quiere advertirnos de la existencia real de ese terrible lugar. Y al estar relatando la experiencia del rico ya en el Hades, o sea, en el infierno, en el lugar de tormento, siendo atormentado por una llama de la cual él no puede, y en un lugar del cual él no puede salir, el rico, estando en el infierno, tiene ciertos criterios, según lo que nos dicen las palabras del Señor Jesucristo. Tiene ciertos intereses. El principal interés que tiene es que sus familiares que todavía están en vida en la tierra no lleguen al lugar de tormento. Ese es su primer interés. Segundo, él quiere que envíe a Lázaro, que Abraham envíe Lázaro de regreso a la tierra para que vaya a la casa de sus hermanos, del rico, y les testifique de ese lugar. Y el tercer objetivo que tiene el rico en mente es ayudar con esa aparición de Lázaro a que sus hermanos se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? ¿De qué se tiene el hombre que arrepentir? El hombre se tiene que arrepentir de sus pecados, de su rebelión, de su maldad. La maldad conduce a la rebelión y la rebelión conduce al pecado. ¿Por qué es que el hombre peca? Porque es un rebelde. ¿Y por qué es un rebelde a la autoridad de Dios y de cualquier otra autoridad? Porque hay en él, en el corazón del ser humano, maldad. Y entonces el rico quiere que Lázaro vaya a testificarle a sus hermanos que su hermano el rico está en un lugar de tormento, que fue enviado por él a advertirles de esa existencia con la esperanza de que se arrepientan. Por eso el Señor Jesucristo habló más acerca del infierno, porque es necesario que tú y yo nos demos a la tarea de divulgar estos estudios. Sé que no es un estudio grato, no es algo ameno,
no es algo que me hace reír, que me reconforta, sino que es un tema delicado y profundo y solemne, la condenación eterna del ser humano en el infierno. Entonces, yo te animo a que tú intervengas en la vida de tus conocidos, de tus familiares, piensa en tus papás, piensa en tus hermanos, piensa en tus tíos, en tus primos, en todos tus familiares, piensa en tus amigos, en tus compañeros de trabajo. ¿Quién puede ayudarles? ¿Quién puede advertirles? Pues tú que los conoces, yo no los conozco, tú sí los conoces. Entonces, sé portavoz de este mensaje que no es popular, no es grato, pero es imprescindible que se conozca. Ya la gente tomará su determinación si cree, no cree, si quiere o no quiere, o si se quiere acercar a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Eso ya a ti y a mí no nos toca, les toca a ellos, pero nos corresponde advertirles de la existencia real de este lugar. Y mira lo que dice en la epístola de Judas, en el versículo 23 de la epístola de Judas. Mira lo que dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Fíjate en la primera frase: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿De cuál fuego? ¿De cuál fuego? ¿Qué estaría, te repito, el texto dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego? ¿Cuál fuego? Porque esto lo leerían las personas. O sea, no es un asunto que está ocurriendo ahorita y métete a sacar a la gente de la casa donde hay un incendio. El fuego se refiere al fuego eterno, al infierno. ¿Y qué es lo que le pide a sus lectores? La palabra de Dios: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es tu deber y es mi deber arrebatar a las personas del fuego. Tenemos que salvarlas. ¿Cómo puedes arrebatarlas? Pues no es físicamente. Si fuera físicamente, bueno, pues Dios nos diría cómo hacerlo, ¿no? Pero no es físicamente, es espiritualmente. Ponte a orar por tus familiares, por tus amigos, por tus vecinos. Pongámonos a orar y digámosle: Señor, yo no quiero que fulano vaya al infierno, y en el nombre de Jesucristo yo lo arrebato para ti. Clamo por su salvación, clamo por su arrepentimiento, clamo porque sea un seguidor de Cristo, clamo para que Jesucristo sea el Señor de él y de toda su familia. Entonces nos corresponde a ti y a mí arrebatar a la gente del infierno. Por algo está en la Biblia, por algo está ese versículo y por algo te lo estoy comunicando a través de este medio. Te toca a ti y a mí, a través de la oración ferviente, profunda y fundamentada en la palabra, en la voluntad de Dios para esas personas, para que nuestra intercesión sea poderosa. Nuestra intercesión se vuelve poderosa cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios. Nuestra oración es poderosa porque estamos orando de acuerdo a la voluntad que Dios ha expresado en su palabra. La tercera cosa que quiero decirte tocante a lo que el Señor Jesucristo enseñó del infierno es que el Señor Jesucristo aclaró muy bien que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo aclaró muy bien, para que no quedara duda en la mente y en el corazón de sus oyentes. Eso se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate bien aquí. El Señor Jesucristo está hablando de una condenación.
de una condenación que él, como el juez del ser humano, en este caso, en el pasaje donde encontramos esta referencia, es en el juicio de las naciones en el capítulo 25, cómo el Señor Jesucristo separa las ovejas de los cabritos, y de los cabritos se refiere a la gente que irá a la condenación eterna, y esto es lo que les dice: apartaos de mí, malditos. Son palabras muy fuertes de un precioso ser como es Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. Él no diría estas palabras si no hubiese un fundamento para ellas. El Señor Jesucristo considerará a la gente maldita por todo lo malo que ellos hicieron y por todo lo bueno que ellos no hicieron. Mira lo que dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno no fue preparado por el juez del universo contra todos los que faltan a sus leyes y a sus normas, sean ángeles o seres humanos. Todos ellos irán a dar al mismo lugar. ¿Cuál es? Finalmente, el lago de fuego. Allí está el lago de fuego, de fuego, el fuego eterno. Entonces, esa es la tercera cosa que quería yo compartir. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, tiene allí una alusión, la escritura, que viene muy bien al tema que estamos tratando. Fíjate, en 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí, fíjate lo que está diciendo, que los ángeles se rebelaron. Satanás indujo a una tercera parte de ángeles a rebelarse en contra de Dios. Esos son los ángeles que dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo pecaron los ángeles? Rebelándose contra su creador por haber sido engañados por el diablo, que en aquel tiempo se llamaba Lucero. ¿Y a dónde los arrojó? Fíjate a dónde las arrojó. Los arrojó al infierno. Estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que te estoy con esto comprobando que el Señor Jesucristo dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y una vez que pecaron, fueron lanzados estos ángeles. No todos los ángeles fueron. ¿Por qué no todos los ángeles fueron, incluyendo Satanás? ¿Por qué no está Satanás ahí en el infierno? Razones tendrá nuestro Dios. Que Satanás está cumpliendo un propósito divino aquí. Se requiere su presencia en este mundo para que Dios concluya los planes soberanos y eternos que Él tiene. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó esa verdad, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. La cuarta cosa que quiero comentarte al respecto es que el Señor Jesucristo enseñó a sus oyentes que a quien se debe de temer en esta vida es a Dios y no al hombre. Se debe de temer a Dios. Esto es algo que a la gente no le gusta, porque Dios es amor, y sí lo es. Dios es misericordia, y sí lo es. Pero también Dios es ira. Dios es ira. Dios es justicia. Dios es santidad. Y así como nos expresa su gran amor en la cruz del Calvario, donde su Hijo Santo murió por la humanidad, así también nos expresa que Dios es un justo, es un ser justo, y que debemos de temerle. Mira lo que dice en Lucas capítulo 12,
versículo 4 y 5. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice así, fíjate por favor, escucha bien. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son ellos? Los hombres. No temáis a los hombres, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Al quitarle la vida a una persona, hasta ahí llegan. Ellos no pueden interferir en el destino del alma y del espíritu de esa persona. Luego dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Fíjate, nos quiere enseñar, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temed. Repito el pasaje, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temed. Enfatiza 2 veces la palabra temer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed, ahí está, temed, y al final a este temed. Está enfatizando que es importante que en tu corazón y en el mío haya temor de Dios. Temor de Dios. Así como lo amamos, así como lo obedecemos, así como lo servimos, el Señor Jesucristo nos está diciendo, teme a tu Dios, teme a aquella persona que tiene el poder para quitar tu vida y para lanzarte al infierno. ¿Y qué significa temer? Temer significa sentir miedo ante alguien o algo que representa una amenaza. Si tú o yo pecamos, ¿qué es lo que debe de haber en nuestro corazón? Temor, temor de Dios. Debemos de sentir miedo ante alguien tan poderoso como Él, que Él tiene la capacidad por mi pecado. O sea, no es nada más porque a Él se le ocurre, porque te ve que despiertas, a ti te mando al infierno y a ti te mando al cielo. No, no, Dios no es así de caprichoso. Dios no quiere que nadie perezca, por eso envió a su Hijo. Pero Dios es justo y santo como tú y yo no lo podemos entender. Y temer significa, si tú vas a un diccionario, temer significa sentir miedo ante alguien o algo que representan una amenaza. ¿Cuál es la amenaza que representa Dios para el pecador? La condenación eterna si no se arrepiente. ¿Y cuál es la bondad que representa Dios para el pecador arrepentido? Que Él nos perdona y nos da la vida eterna. Así que Dios es un ser bondadoso y maravilloso, tan grande es su amor que envió a su Hijo Jesucristo. Pero esta advertencia es para aquellos que no quieren nada con Dios y también para aquellos que queremos todo con Dios. Tú y yo debe de estar presente en tu corazón y en el mío el amor extremo por nuestro Dios. Nuestro más grande amor debe ser Dios y nuestro más grande temor debe ser, más bien nuestro único temor debe ser Él, porque temiéndole a Él no tenemos ya a nadie a quien más temer, ni al diablo ni a las personas. Dios está con nosotros como un poderoso gigante y Él nos ayuda en nuestras necesidades. ¿Qué significa temor? Temor es el miedo que se siente al considerar algo perjudicial o negativo. Temer es una acción y el temor es una sensación, igual que el miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un mal real o imaginario. En este caso, nuestro Dios debe ser motivo de temor para todo pecador no arrepentido.
para todo pecador arrepentido como tú y como yo, como eso yo espero, Dios no es motivo de miedo, ¿no? Porque ando en su voluntad. Si anduviese yo en malos pasos, pues sí, pero como ando en su voluntad y ando obedeciéndolo, lo que tengo para Él es amor, es gratitud y un temor reverente de no hacer lo malo ante sus ojos, pero no miedo de que represente una amenaza para mí, como un pecador arrepentido que camina en su camino. Yo no tengo miedo de Dios porque no estoy haciendo lo malo, estoy haciendo lo bueno, estoy obedeciendo y yo espero que tú también seas una persona obediente a Dios. Entonces, esta es la cuarta cosa que quería yo compartir con ustedes. Y la palabra temor que dice aquí el Señor, os enseñaré a quién debéis temer, es la palabra que aparece traducida como temor cuando eh, el ángel se le presenta a José en sueños y le dice, José, no temas recibir a María por mujer. Ahí le está usando la palabra temor, el mismo temor, la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo. Cuando se aparece el ángel a María y le da la noticia de que ella ha sido elegida para ser la madre del Mesías, del Señor Jesucristo, también le dice, no temas. Cuando Jacobo, Pedro y Juan están en el monte de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo se transfigura y aparecen Moisés, Elías y posteriormente una nube los cubre y escuchan una voz del cielo, el temor que se apoderó de ellos fue ese temor del que estamos hablando. Hay un temor ante lo desconocido, ante lo imprevisto, y entonces ellos tienen temor. Entonces, es la misma palabra que el Señor Jesucristo utiliza al decirnos, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echar a la persona al infierno. Esa es la cuarta cosa que quería mencionarte. La quinta es que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y a sus oyentes a evitar ir al infierno a toda costa. Sí hay un infierno y el pecador va a ir a parar al infierno, pero el Señor Jesucristo, el pecador no arrepentido, es el que va a ir a parar al infierno, pero el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a hacer todo lo necesario para evitar ir al infierno. Y es algo que tú y yo debemos de hacer, todo lo necesario, lo que sea necesario, hay que llevarlo a cabo para evitar ir al infierno. Y déjame leerte unos pasajes. En Mateo capítulo 5, versículo 29, dice lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? En el infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y así hay otro pasaje en donde dice prácticamente lo mismo. ¿Esto qué nos quiere dar a entender el Señor Jesucristo? Nos quiere dar a entender el Señor Jesucristo con estas palabras, que a través de tus sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, a través de los sentidos corporales, por ahí penetran las tentaciones para tu vida y para la mía. Y que es importante que tú y yo estemos atentos y que tomemos medidas radicales, tan radical como sacar un ojo, tan radical como cortar una mano,
tan radical como cortar un pie, si es que esto es lo que me hace pecar. Está diciéndonos que hay que tomar medidas extremas, porque más adelante en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 23, nos dice algo que se relaciona, o al menos yo lo relaciono con lo que estamos hablando. Fíjate lo que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, tenemos que leer estas palabras que acabo de compartir en cuanto a sacar el ojo y cortar la mano o el pie. Con esto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo, en su enseñanza global, nos está diciendo que el problema del ser humano reside en el corazón. De ahí nace todo. De ahí nace todo. Todo lo malo que acabamos de leer. Y entonces el Señor nos está diciendo: debes de tomar medidas radicales para alejarte del pecado. Las personas que han platicado conmigo a través de los años como pastor y que están preocupadas y con un cargo en su conciencia por estar fornicando con su novio, por estar de adúltero con alguna persona y anda con él, ¿cuál es la reacción de la gente cuando yo les digo: sabes qué? Tienes que abandonar a esta persona, tienes que dejarla, tienes que cortar de raíz. Corta de raíz, está de por medio tu salvación. ¿Qué crees que terminan haciendo? Pues terminan haciendo lo que han estado haciendo, es decir, siguen fornicando y siguen adulterando. Fue un momento de sensibilidad que los llevó a buscar un consejo. Se les da un consejo y no están dispuestos o dispuestas a apartarse de ese pecado. No oyen el consejo. Corta tu mano, corta tu pie, quita tu ojo. Si esto te es ocasión de caer, quítalo. Es mejor prescindir de aquello que te produce placer ahorita que estar eternamente condenado en el infierno. Fíjate hasta dónde llegó una persona. Una persona dijo: prefiero estar en el infierno con mi amante y no en el cielo con mi esposa. Esta persona no sabía lo que estaba diciendo. Si conociera realmente lo que es la enseñanza del infierno, no estaría diciendo eso, o no hubiese dicho eso. Ahora, yo te estoy hablándote a ti que tuviste la amabilidad de conectarte a este video. Yo quiero animarte a que tú salves tu vida. Tu vida es preciosa para Dios. Dios te ama y no quiere que tú vayas al infierno. Dios está dispuesto a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios está dispuesto a perdonarla. Lo que hayas hecho puede ser perdonado si es que tú te arrepientes. El arrepentimiento es necesario para que Dios otorgue el pecado, no una simple confesión de decirle: Padre, sí, yo sé que pequé, perdóname. Eso no. Se requiere el arrepentimiento. Jesucristo, nuestro Señor, habló del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Todo pecador tiene que arrepentirse. Y el Señor Jesucristo envió a sus discípulos para que fueran a las naciones y predicaran el arrepentimiento. El arrepentimiento, en términos simples, es abandonar el pecado que le estás confesando a Dios de manera definitiva,
total e irreversible. Ya no hay más, ya se acabó con ese pecado. Que no puedes, ahí tienes al Espíritu Santo para decirle, Padre, permite que tu Espíritu Santo me ayude a abandonar totalmente este pecado. Ahí lo tienes. Pero Dios no puede salvar a una persona que llega y pide perdón y al rato sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo. Esa persona no se ha arrepentido. Y lo que el Señor Jesucristo requiere es arrepentimiento. ¿Qué es lo que quería el rico en el infierno? Que fueran a sus familiares. ¿Con qué objetivo? De que sus familiares se arrepintieran. ¿Por qué el rico estaba en el infierno? Porque no se arrepintió. Y si tú asistes a la iglesia, pero no vives una vida de arrepentimiento, te estás engañando. Y es preferible que ahorita te des cuenta a dónde irás a dar si tú no te arrepientes. El mensaje de Jesucristo es arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de Jesucristo es, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mensaje de Jesucristo es, vayan y díganle a las naciones que se arrepientan y crean en el Evangelio. Así que el Señor Jesucristo es muy claro en esto. Y yo te animo a ti que estás escuchando esta transmisión, este video, que tú seas sensible a lo que Dios quiere. No endurezcas tu corazón, no cierres tu percepción, no cierres tu entendimiento. No creas que lo que te estoy diciendo son palabras para asustar, son palabras para advertir de la tremenda realidad que es el infierno. El Señor Jesucristo habló más del cielo, del infierno que del cielo. Más del diablo que cualquier otra persona en la Biblia. ¿Por qué? Porque te quiere advertir. A mí me advirtió de esa condición, de mi condición de pecador, de la condenación eterna, y yo tomé la decisión de hacer de Jesucristo mi Señor y mi Salvador, y a Él lo sigo desde que tenía yo 20 años. Tengo 72 años y tengo 52 años de seguirlo. Yo también te animo a ti a que te conviertas en un seguidor de Jesucristo. Arrepiéntete, busca a Jesucristo, entrégate a Él, pídele perdón por todos tus pecados y pídele que entre a tu corazón y perdone tu maldad, perdone tu rebelión, perdone tu pecado y te dé vida eterna. Ojalá que al terminar esta reunión lo puedas hacer ahí en tu casa, tú solito, y pídele al Espíritu Santo, ayúdame. Yo espero entonces que con esta enseñanza haya sido alentado a buscar al Señor y a escapar del infierno. Escapa del infierno y busca llegar al cielo. Cristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo, a la casa del Padre. Allá te espero. Allá nos saludamos. Si llegas tú allá, al igual que yo, búscame y dime, pastor, la enseñanza del infierno me ayudó. Y gracias a esa soy salvo. Si así es, nos abrazaremos y viviremos juntos eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro amado Salvador. Bendiciones.